momento de la asamblea, que es, tenemos con nosotros al doctor Gustavo Leal Fernández, y también tenemos al profesor Pedro Hernández Morales, aquí en el presidium, al profesor Marcelino Rodarte Hernández, nuestro secretario, quien les va a dar la bienvenida. Vamos a darle un aplauso a todos ellos. El profesor Marcelino nos da la bienvenida al evento y ahorita les presento a nuestros compañeros. Buen día, compañeras, compañeros. En este asambleísmo, en este primer año de gestión de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en este rendir cuentas, en este encontrarnos cotidiano, porque no es reciente, venimos de una jornada de visitas regionales, de asambleas regionales, donde hemos estado compartiendo con ustedes información, recibiendo sugerencias, evaluando y autoevaluando el desempeño, no del comité, no de Marcelino, es una evaluación de todo un sistema educativo estatal y del sindicato que hoy venimos practicando, donde todos somos parte, donde decimos la base manda. En este primer aniversario nos engalana con su presencia ese plus. Después de esta jornada de trabajo amplia, tener con nosotros presente al doctor Gustavo Leal Fernández. Es especialista, conocedor de la geopolítica, pero muy en particular del estudio del análisis profundo de los sistemas pensionarios. El conocimiento global lo tiene, conoce las particularidades de los sistemas locales y muy de fondo, claro, el sistema pensionario por el que hoy se lucha en la calle, de la ley del ISSSTE 2007, donde la lucha es por recuperar un sistema solidario de pensiones. Bienvenido, doctor. Mi compañero y hermano de lucha, el camarada Pedro Hernández, de infinidad de batallas, de luchas de hombro con hombro, de la sección novena, que también ha tenido esa ruta de trabajo colectivo, amplio, permanente, de análisis de todas las cuestiones que tienen que ver con los trabajadores de la educación, con los trabajadores de México, porque no solamente se trabaja en el sector educativo, igual que nosotros, se viene compartiendo luchas, unificando esfuerzos con todo tipo de organizaciones y sindicatos. Bienvenido, maestro Pedro. Y hoy la parte cimental de un sindicato, que son ustedes, los representantes de nuestros compañeros agremiados a la sección 58, los secretarios generales de delegación. Gracias por estar aquí, por el esfuerzo que han estado haciendo a un año de trabajo, a los compañeros y compañeras representantes del centro de trabajo que hoy están representándonos en este espacio, reconocerles y agradecerles su presencia a este evento. Estaremos primero escuchando esta conferencia, cerramos la participación con una exposición de ellos y luego damos apertura a nuestra asamblea estatal. Gracias a todas, todos bienvenidos. Bueno, pues vamos de lleno a la conferencia magistral Enseñanzas del fallo de la Suprema Corte sobre el sistema de pensiones del ISSSTE. Les platico, el doctor Gustavo Leal Fernández es profesor investigador de tiempo completo de la UAM Xochimilco
estudioso de los temas de la salud, vivienda y seguridad social de México y el mundo desde 1979. El profesor Pedro Hernández Morales, por su parte, es profesor de educación primaria desde hace 40 años, egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, con estudios en la UAM de Sociología, por la UAM, y Pedagogía por la UNAM. Militante del Movimiento Democrático Magisterial de la Sección 9 y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, desde 1985. Integrante de la Dirección Política Nacional de la CNUN, de la CENTE, actualmente es secretario general de la Sección 9 Democrática, activo impulsor del proyecto de educación alternativa de la CENTE. Ha participado como ponente y facilitador de talleres, foros, conferencias, congresos y encuentros pedagógicos en diferentes entidades del país y en Cuba, Canadá, Brasil, Ecuador, Argentina y Guatemala. Ha publicado artículos educativos sindicales y poesía en periódicos, revistas y medios sindicales y educativos en el periódico La Jornada y ha participado en programas de radio y televisión. Coordinó el libro Ayotzinapa, Poesía Reunida, participó en los libros colectivos Ayotzinapa, Un grito desde la humanidad, Prohibido olvidar, Testimonios de luchas laborales y las izquierdas mexicanas de los movimientos sociales del siglo XXI. Es director fundador de la escuela primaria Centauro del Norte en Iztapalapa desde 1992. Bienvenidos a nuestros conferencistas. Bueno, pues ellos nos van a hablar del ISTESAC, este Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que se fundó en 1986 durante el sexenio de José Guadalupe Cervantes Corona, al crearse la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Nació como un mecanismo de protección social dirigido a proveer ingresos a las personas que por edad, fallecimiento o discapacidad pierden su capacidad de generar ingresos. Surge de un derecho humano fundamental, el acceso a la seguridad social, teniendo como base el artículo 123 de la Constitución y otros de derechos humanos. Actualmente son 6.538 aproximadamente derechohabientes que reciben pensiones y 18.193 trabajadores activos. Este dato es de octubre del 2025, pero pues ahí están los números aproximados. Le cedemos la palabra, doctor, adelante. Pues muy buenos días, casi buenas tardes. Muy reconocido personalmente y agradecido de estar con ustedes en la sección 58 hoy, agradeciendo la hospitalidad de Marcelino, de todos los compañeros, Magda, César, que nos han tratado muy bien desde que llegamos. También me siento muy honrado de estar con mi amigo Pedro Hernández en una ocasión tan importante, porque en efecto hay que felicitarnos como nadie a la sección 58 por haber alcanzado un primer triunfo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es importante a nivel nacional. Miren ustedes, lo que estamos celebrando hoy tiene un antecedente muy grande, que fue la inteligencia con que se movió la sección 58. He tratado por el país, donde me solicitan afortunadamente bastante, de comunicar la experiencia de ustedes, y en ese sentido organizamos esta charla a tres voces, empezando por recordar qué fue lo que pasó con la iniciativa Monreal, que le llamamos, cómo fue la reacción que movilizó a la sección 58 y sacar de ahí enseñanzas para otros sistemas estatales que están muy apremiados. Marcelino me ha hecho el favor de apoyar a otros grupos que están en condiciones similares a ustedes, los trabajadores del Sindicato Único del Estado de Nayarit, los trabajadores importantísimos del Estado de México en ICEMI, los trabajadores de Nuevo León, los trabajadores de Yucatán,
una lista enorme de institutos que han sido objeto de reformas neoliberales. Por tanto, lo que vamos a celebrar hoy es muy grande y hay realmente que tratar de difundir al máximo la experiencia para que el enriquecimiento sea nacional. No vamos a tratar hoy, por supuesto, nada de la reforma a la Ley Federal del ISSSTE, la de 2007, porque pues es un tema federal, sino nos vamos a concentrar justamente en el universo de ustedes, que es el universo de ISTESAC. Y entonces lo primero que vamos a recordar es que la iniciativa Monreal llegó aquí a Zacatecas. Debo decir también que ya todo esto ocurre bajo el gobierno del Partido Morena. Digamos, ya no están en el gobierno los neoliberales del PAN y del PRI, con que tuvimos tantas dificultades y debates durante tantos años, sino ahora tenemos una nueva capa de funcionarios que, amparados por el Partido Morena, lamentablemente no están caminando en el sentido de una mejora real del sistema pensionario. Y lo que ocurrió aquí en Zacatecas nos llamó inmediatamente la atención. Lo que van a escuchar ustedes hoy, yo lo publiqué desde principios del año 24. Había acontecido un primer golpe muy fuerte a la Universidad Michoacana en 2019, a Ixteleón en el año 2020, a Yucatán en el año 2022 y al sistema estatal, ya mencionaba yo, de Nayarit en 2023. Es decir, en el marco de una regresión pensionaria ya con el partido Morena en el poder, resultaba que se presentaba ahora una ofensiva contra ISTESAC en 2024. ¿Qué fue lo que ocurrió? El gobernador David Monreal, aliado, como ustedes saben, Morena, PT, Verde y Nueva Alianza, presentó un sesgado diagnóstico, que es a lo que nos tuvimos que acostumbrar durante todo el régimen neoliberal, que la tecnocracia de la Secretaría de Hacienda o los actuarios de Alfonso Cepeda en el CENTE, ¿verdad?, nombre que me reservo para no hacerles publicidad, pero que nos han estorbado en todo el debate pensionario, presentaban un diagnóstico al gobernador del Estado y el Estado entonces lo asumía y golpeaba inmediatamente a los trabajadores, que es lo que sucede aquí, justamente en el caso de ISTESAC. El gobernador Monreal inmediatamente presentó un diagnóstico sesgado donde indicó que él había recibido 4.600 pensiones, enfrentando 5.500 en curso de pago y aguardando culminar su sexenio con 4.300 pensiones adicionales, un total de 9.500 pensionados. También estableció, se atrevió a decir, que la diferencia entre los gastos e ingresos al año 2023 había sido de 77 millones de pesos y que ISTESAC adeudaba por prestaciones a corto plazo 33 millones de pesos, además de los aguinaldos del año 21-23, que habían ascendido a 518 millones de pesos. Vamos a ponerle mucho énfasis al tema del aguinaldo por el trascendente fallo de la Suprema Corte de Justicia. Igualmente, Monreal presumió que había hecho reducciones, pero como sabe muy bien Marcelino, muy poco significativas en los onerosos gastos administrativos y de las áreas comerciales de ISTESAC. Pero este catastrófico diagnóstico del gobernador hinchó deliberadamente que devolver cuotas a los derechohabientes había alcanzado 2.900 millones de pesos, que las liquidaciones al personal de ISTESAC habían sumado 300 millones de pesos y que las prestaciones de pensiones por vejez, vigente hasta la ley 2015, había beneficiado a 1.217 pensionados con un monto de 600 millones de pesos. Este diagnóstico, compañeros de ISTESAC, era completamente sesgado. Está hecho por esos actuarios siempre al servicio y en operación de golpear la contratación colectiva y los términos de esos contratos. Es increíble que sigamos en este año, que acaba de terminar 25, en la Semana de Seguridad Social, el Partido Morena llevó a las dos cámaras a estos actuarios.
tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. Este tipo de diagnóstico es el que sesgado él presentó, pues evidentemente, como una especie de amenaza directa a ISTESAC y que despertó, pues evidentemente, una ofensiva de regreso de los trabajadores muy fuerte. Esto que estamos viendo es lo que se llama un diagnóstico para hacer un ajuste paramétrico, es decir, no un ajuste estructural. Evidentemente, Monreal no trató de meter cuentas individuales al sistema de ISTESAC, pero sí quería hacer un ajuste paramétrico afectando sobre todo a quién, a las generaciones que vienen atrás, que todavía no se pueden defender, como sucede en todos estos ajustes en los estados que les mencioné al principio de esta plática. Así que con este diagnóstico, operado mañosamente como una crisis financiera y dictaminado por intereses de estos actuarios, con el absoluto aval también interesado del Poder Ejecutivo local, la propuesta de una igualmente muy interesada, recordarán ustedes, Comisión Especial Legislativa, fue conformada por 7 diputados que establecieron entonces a nivel local una muy cuestionable ruta sin salida, lo que fue un auténtico albazo legislativo que, disfrazándose de consenso, fue vergonzosamente suscrita por la mayoría de los partidos del Congreso y que en julio de 24 culminó imponiendo otra reforma paramétrica más que, como siempre, terminaba vulnerando derechos. Está abierto a este debate, yo lo he comentado varias veces con Marcelino y con muchos compañeros de la gente que siguieron conmigo la experiencia de ISTESAC, este recurso, podríamos decir, un poco tramposo que se empleó para llevar a la oposición a la Cámara de Diputados y luego, utilizando los argumentos en contra, de todos modos votar a favor, porque debate no hubo. Las posiciones como las que les estoy presentando ahorita y que en su momento fueron extendidas varias veces por Marcelino, no fueron escuchadas en la Cámara. Es decir, ¿qué mejora real traía al nivel pensionario de los trabajadores una propuesta que diagnosticaba la situación de ISTESAC como un problema financiero, no como un problema estructural donde privaba la corrupción? Y en segundo lugar, evidentemente, el uso indiscriminado de los fondos. Los trabajadores no eran responsables del uso de esa caja. La caja la controlaba el gobernador, como la controlan en todos los estados de la República. De eso no se dijo una sola palabra. Y los diputados que estaban ahí avalaron, evidentemente, un diagnóstico sesgado que no aportó nada al análisis real de la situación del instituto. Bueno, este albazo legislativo, fíjense ustedes, modificaba el cálculo de las prestaciones pasando de veces del salario mínimo a UMAS y topaba las pensiones en 15 veces la UMA. Además, reducía las pensiones complementarias para trabajadores que se encuentran afiliados al IMSS y al ISTESAC. Ajustaba el aguinaldo, repito, tema que vamos a comentar a continuación con Marcelino. Incrementaba gradualmente las cuotas de aportaciones al instituto, además de modificar el sueldo regulador, entre otras. Además, el albazo estimaba que con semejantes medidas paramétricas se dispondría de aportaciones extraordinarias con 35 millones de pesos y ello detendría el aumento del costo de las pensiones en una década y podría reducir al mismo tiempo 2 décadas en el futuro. Miren ustedes, aquí el debate es sumamente importante. Es cierto que nuestro país se enfrenta a un cambio demográfico. Es cierto que hay una relativa menor incorporación de los jóvenes a las plantas de nuestros sistemas pensionarios. Sí, pero la solución no es la que las recomendaciones tecnócratas aplicaron con el PAN y con el PRI, y que hasta este momento, insisto, con el partido Morena, siguen en esa misma inercia. Lo que se necesita es un ajuste de manera diferente. Lo que se necesita es discutir
cómo hay que utilizar los recursos que están en las cajas pensionarias de los estados y combinarlos de una mejor manera, considerando esta nueva realidad demográfica. Eso no se hizo, sino que se hacía un cálculo corto donde se incrementaban las cuotas, se castigan a los trabajadores, sobre todo los de nuevo ingreso, pero el horizonte de largo plazo del ISTESAC no era de todos modos muy favorable. Pues, ¿qué tipo de actuarios son estos? Es muy importante ver cómo la rama actuarial de México se ha rezagado respecto al debate que llevamos en el país. El país está lleno de gentes como yo y otros que estudiamos estos temas y que tenemos propuestas para hacer otras cosas. No solo para incrementar cuotas, ajustar el aguinaldo y evidentemente poner esa elevación de cuotas al servicio de ¿quién? Del próximo gobernador, que va a seguir utilizando la caja como lo utilizó el anterior. No hay una visión de fondo en el sistema pensionario, hay una administración de un conflicto que cada vez es más complejo y no hay audiencia capaz de llevar adelante lo que ahorita les estoy planteando a nivel gubernamental. Están cerrados y ellos piensan, no es tema para hoy, pero será para otras ocasiones, que el parche que hizo AMLO al IMSS en 20 o el pésimo fondo de pensiones para el bienestar de María Luisa Alcalde significa alguna mejora. No la significa. Mantiene el sistema Afore intacto. Bueno, esta propuesta de ajuste paramétrico del gobernador, pues evidentemente que fallaba en lo siguiente, fíjense ustedes. Antes de imponer cualquier ajuste paramétrico para enfrentar la crisis financiera que le detectó al ISTESAC, ¿verdad? Esta crisis que tanto interesadamente presentó la Comisión Especial Legislativa, esos supuestos representantes populares debieron, antes de asumir esas crisis financieras, ¿verdad?, que era preciso aclarar un tema básico, que era el tema vinculado con la transparencia de los fondos de ISTESAC y deslindar con toda precisión hasta dónde su presunta posible quiebra pudiera estar asociada directamente a actos presuntos y eventos directos de corrupción en la propia conducción de sus tareas bajo la responsabilidad de sus autoridades, así como a su obesa estructura de operación. No crean ustedes que este es un fenómeno propio de Zacatecas. Si se ven otros casos que conozco yo de cerca, como el caso de Tabasco o el caso de Sonora, se queda uno sorprendido del nivel salarial de los directivos de estos institutos estatales y de la manera como se utilizaron esos fondos. Entonces, evidentemente que esta comisión legislativa no tenía ninguna autoridad moral para decir, sí, vamos a hacer una reforma que no va a afectar mucho, pero esa reforma le va a dar visibilidad al ISTESAC. Sí, señor, y lo que estaba atrás, ¿quién lo iba a aclarar? Antes de proponer cualquier cambio había que hacer cuentas para atrás, ver cuánto se había pelado, dónde estaba, quién lo tenía, y esa estructura obesa, cómo se repartía, cuánto ganaba. Reducir la situación de ISTESAC ese año a un asunto de exclusivas dimensiones financieras fue una equívoca estrategia que debilitó de entrada cualquier posible verdadera reforma de fondo que hubiera atendido el conjunto de determinantes que pesan sobre las pensiones de los trabajadores ustedes en Zacatecas en el Instituto ISTESAC. Imponer una ruta legislativa sin salida, que fue lo que hizo Monreal, operada por un albazo legislativo, con un Congreso sin capacidad de armar una alternativa estructural, culminaría evidentemente en que mientras los derechohabientes y asegurados del Instituto no les queden en absoluto claras las causas de la actual situación, este ajuste paramétrico impuesto solo iba a caminar en el sentido de un fracaso rotundo, aunque lo hubieran impuesto. Eso es lo que estamos padeciendo en México, por lo menos desde 1980, con los gobiernos neoliberales y ahora con el partido Morena. No se discute de fondo qué es lo que está afectando las pensiones, se parcha, vamos para adelante, pero el problema no está resuelto. El caso de ISTESAC en ese sentido se sumaba, como ya mencionaba yo,
al caso de Nuevo León, al caso de la Universidad Nicolaita en Michoacán y a los trabajadores nayaritas. Y la sentencia quedó clara. Ellos votaron lo que votaron y la sección 58 no dio un paso atrás. Recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Consultoría Jurídica de la Presidencia de la República. Es muy importante que veamos esto porque esto es la enseñanza que nos va a detallar justamente Pedro Morales, Pedro Hernández de la sección 9. Sí había que hacer. ¿Fue favorecido ISTESAC por la reforma judicial? Sí, efectivamente. Pero hay una operación inteligente, política, al tratar tanto al presidente Hugo como a los ministros, y algo que no había hecho nadie, se les ocurrió recurrir a la consultoría jurídica, de la cual, francamente dicho, se lo comenté también a Marcelino, yo no tenía ninguna buena opinión, porque Ernestina Godoy, que hoy es la fiscal, realmente como consultora jurídica nos mostró que su conocimiento de abogada no era el mejor cuando presentó Martí Batres aquella iniciativa el año pasado, recordarán ustedes, para que todos los trabajadores arriba de 10 UMAS en el ISSSTE aportáramos más al seguro de salud del ISSSTE que nosotros no desfinanciamos, que desfinanciaron los administradores. Pero en todo caso el procedimiento de la 58 es muy inteligente. Hicieron una pinza. Por un lado, la Suprema Corte, por el otro lado, la Consultoría Jurídica. Y la pinza opera. Porque entonces, ¿qué sucede? El ministro Hugo fue sensible, entendió, porque Marcelino y el equipo pudo comunicarle bien. En primer lugar, sí había afectación y vulnerabilidad de los derechos. Y entonces, ¿en qué termina eso? Por primera vez la Suprema Corte de la Justicia falla que en el caso de ISTESAC, dos artículos importantísimos que están dentro del cuerpo que impuso el gobernador Monreal van para abajo, los va a detallar Marcelino, pero sí nos da un golpe. Baja el aguinaldo, lo ajusta de 60 a 30 días. Aquí atención, por eso yo decía, Pedro Hernández, tenemos que verlo con cuidado. Allá hay una línea federal para todos los sistemas en aras del ahorro de los sistemas estatales. Golpear el aguinaldo de 60 a 30, pues evidentemente que debió haber sido discutido más. ¿Quién lo intentó? La ministra Lenia Batres. Estaba ahí Marcelino, hace una intervención interesante, pero es derrotada en la votación. Pero ocurre otra cosa importante. El gobernador no se queda con los brazos cruzados, sino que aparece dentro de la ponencia de la ministra Loreta, Susana Monreal. ¿Le suena aquí en Zacatecas? Sí. Bueno, de todos modos no, pero porque oportunamente se logró mostrar que había algo que se llama, como Marcelino, conflicto de interés. No se podía. Por tanto, la ministra Loreta y su ponencia no avanzaron. El fallo es importantísimo por los dos artículos, pero también por la parte del aguinaldo. ¿Qué sigue después? Porque yo solo estoy diciendo el resumen que va a detallar ahora muy bien Marcelino. El gobernador fue golpeado espantosamente. Entonces, ¿qué recurso tiene él? Declarar que el ISTESAC está quebrado. ¿Cómo puede ser eso? Evidentemente que esto no va a prosperar en ningún sentido, porque detrás de ISTESAC está evidentemente el cuerpo legal, que es imposible. Es una patada de ahogado. Pero lo que es interesante también es lo que hizo entonces la 58, que es moverse nuevamente y decir, no solo no está quebrado, sino vamos a caminar para localizar a los responsables de que esos fondos hayan sido saqueados. Y los pensionados de ISTESAC se han amparado correctamente frente al no cumplimiento por esta especie de huelga silenciosa en que entra el instituto después de que pierde vergonzosamente el gobernador el primer fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia. Como verán, tenemos mucho que celebrar, pero también tenemos mucho que seguir caminando. La experiencia de ISTESAC debe ser abierta a nivel nacional para que se conozca que sí hay rutas, si se sabe operar con inteligencia y sobre todo con la verdad.
Y segundo, primera enseñanza importantísima, nunca repetir un procedimiento de participar en una comisión legislativa que de antemano ya tenía la respuesta para hundir al instituto y que solo quería escuchar para, pues, evidentemente declarar que sí había habido un debate parlamentario, el que, como les digo, no hubo. Como verán ustedes, estamos ante una verdadera celebración y le voy a pedir entonces a Marcelino ahorita que me haga favor de detallarles la parte del aguinaldo, pero la importancia que tiene haber ganado esos dos artículos que van a sentar un precedente a nivel nacional. Por favor, Marcelino. Muchas gracias. Yo no detallo, el que trae el detalle fino es usted. Ese contexto que nos amplía de que no es el ISTESAC el que tiene esta crisis, que son otros institutos, si no es que todos, los que han vivido o los ha arruinado la corrupción. Los chicos y los grandes, los locales como los federales y amplios, que es el IMSS y el ISSSTE. Eso lo escuchamos, pero qué mejor de un especialista. Es poco que decir, porque lo hemos platicado en todas las asambleas. No estamos conformes, sí, celebrando la inconstitucionalidad del artículo 128 bis, donde en la reforma del gobernador le quitaba la obligación de pagar las pensiones. Se deslinda de esa obligación en la reforma del 24. Esa es la gran celebración. Con la sentencia de la Suprema Corte le devuelve la obligación a la parte patronal y ahora estamos en el proceso de que se cumpla esta sentencia. Ellos no pueden hacerla cumplir. Tiene que modificarse en la legislatura local. Ya estamos revisando con ellos para cuándo hacen la tarea a la que están obligados, pero ya es digno de celebrarse. Se venía aplicando de manera arbitraria, ilegal, la reducción del aguinaldo, porque en ninguna parte de la reforma dice eso. Lo aplican de manera retroactiva y ninguna ley debe ser retroactiva, y es lo que sentencia también la Suprema Corte con la exposición muy clara de los 9 ministros. No puede ser retroactiva ninguna ley. La progresividad, sí, pero no la retroactividad. Y si no hay progresividad, por lo menos te mantienes en el estatus que ya está en la propia ley. Eso logramos, pero para lograrlo había que documentar. Y aquí el equipo y el reconocimiento no es para Marcelino, sí es para la lucha de todos los agremiados, porque no es por obra espontánea, nunca por voluntad, ni de los ministros ni de los políticos, es a partir de la movilización. Hicimos más de 2 meses de paros en el 2025. Este es el resultado de la movilización, de la organización de la unidad, con demandas muy claras. Esta sección tiene, y esta organización de trabajadores del Estado tiene esa cualidad. Resistimos, protestamos, pero también proponemos. Eso es el plus que tiene esta organización, la base trabajadora, el comité y la gente talentosa que lo conforma. La propuesta está puesta. Antes, comentarles que la propuesta de Tello, que fue la antesala de la de David, nosotros tuvimos una propuesta con una diputada. Construimos propuestas desde la base. La diputada Ana Gloria Luébano, vetada por todos los partidos políticos porque se puso en los zapatos del pueblo, construimos una reforma que sí fue viable, que sigue siendo viable, pero no era conveniente para el Estado. Había que opacarla, había que meterla en la congeladora. Eso que no se nos olvide, compañeros. La parte proactiva, el ir adelante, habrá que seguirlo manteniendo. Hoy con esta conferencia, con estas asambleas, estamos dando ese paso. No solo decimos que no, también les decimos por dónde sí y cómo sí se pueden hacer las cosas. Eso es lo que hay que reconocer, y ese equipo, que los ministros escucharan
No fue casualidad, tienen así de trabajo. Ellos no entendían porque no tienen el tiempo para revisar todos los proyectos que se les presentan. Los que nos escucharon, que son la parte de asesores proyectistas, son los que sí atendieron a la mesa, los que sí estuvieron con nuestros compañeros abogados, que no son miembros del comité, que no son sindicalizados, pero que también en el pueblo hay gente solidaria, comprometida con causas como esta. Un abogado que tenemos en el sindicato hizo su aporte, Bruno Tiscareño, José Antonio Cid, un abogado muy joven, muy comprometido, hizo un aporte muy bueno, y la parte sustancial la hizo Alonso, un abogado que trabaja en los tribunales, que ha sabido y conoce todas las sentencias que han salido a favor ante los amparos por aguinaldo y otras demandas que tenemos. Ellos son, que habrá que ver y dar reconocimiento, y casi como héroes serían ellos, porque le dieron el cuerpo técnico, los alegatos para que esto sucediera. No están aquí ninguno de ellos, pero lo grato de todo esto, ahora hay que decirlo también, luego ellos nos agradecen a nosotros, porque reconocen que esas demandas, esos procesos legales no caminan solos. Dicen ellos, hay que empujarlos. ¿Y cómo caminan? ¿Quién los empuja? El comité solo no es suficiente. Marcelino solo, menos. Así ligerillo, como que tanto empujarán. Es la base organizada, consciente, comprometida, lo que hace que sucedan las cosas. Yo diría que ese es el aprendizaje que hoy tenemos nosotros como agremiados. Si quieren llevarse también, es eso. Y dirán, es una sección, dice el maestro Pedro, ¿cuántos son? Pues ahí están acostumbrados a ver secciones de cuántos, de 80,000, de 110,000 agremiados en una sola sección. Pues no es el número, no es el número, es la propuesta, es la organización. Eso le reconozco a ustedes y nos reconocemos entre nosotros, ¿no? Es la parte proactiva, como hay aliados siempre en el político, no políticos. Habrá que buscar siempre aliados que son pueblo, que tienen una conciencia social, y siempre los hemos encontrado. Yo creo que los vamos a seguir encontrando, porque aquí tenemos otros dos, además. Eso es, y reitero, y me regreso al principio, no estamos conformes, porque la ley, aun cuando se declare inconstitucional, esos dos artículos que si se mantienen, son la extinción del instituto, porque cuando no hay dinero, y va a ser cuando ellos digan que no hay, ya no pagan. Hoy están obligados a hacerlo, y ya les digo, la Suprema Corte no puede declararse en quiebra un instituto. Es un absurdo. En la legalidad se los vamos ganando. Eso es lo que habrá que seguir construyendo. ¿Cómo? De manera organizada, seguir celebrando, pero seguir trabajando. Una siguiente reforma. Dicen ellos, es que entonces habrá que reformar la del 24. Nosotros ya tenemos un paso adelante, porque ya tenemos una propuesta. Habrá que adecuarla, habrá que actualizarla y sentar a los diputados sin partidos a trabajarla junto con nosotros. Esa es la gran tarea, compañeros. ¿Cómo? Hoy celebramos porque estamos salvados la mayoría de los que estamos aquí. Yo creo que todos. No veo a nadie que tenga recién ingreso al servicio, que haya entrado a trabajar después del 10 de agosto del 24. ¿Hay alguno? No. Entonces todos los que estamos aquí estamos cobijados por esa inconstitucionalidad, por la no retroactividad. ¿Y los demás? ¿Los nuevos? A ellos les aplican la complementariedad. A ellos les van a topar a 15 UMAS. A ellos que vienen por cuentas individuales en el IMSS les queda la incertidumbre.
¿Quedamos celebrando o seguimos construyendo? Esa es la tarea del sindicato, ver por ellos, pero que se incluyan. Hoy luchamos por nosotros, vamos a luchar por ellos, pero algunos que estamos aquí, ya nomás un pedacito caminamos. Esos que se dijeron son los jóvenes, les toca quedarse. Entonces esa es. Como verán ustedes, sí hay que celebrar, pero está abierto el debate. Entonces, el sentido de este foro es también para que ustedes se lleven una visión clara hacia el futuro. No está resuelto el asunto. Lo que se ganó fue parar a un necio. Eso fue lo que se ganó. Pero no está resuelto el asunto. La Suprema Corte está terminando lo que se llama el engrose. Habrá que tomar cartas en el Estado legislativas cuando llegue el fallo oficial. Pero el problema está abierto. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? ¿Cuál es la seguridad social de los jóvenes? ¿Cómo se va a defender a las siguientes generaciones? Ese problema a lo que debe conducir entonces la enseñanza de ISTESAC, como va a plantear muy bien Pedro a continuación, es el debate sobre pensiones debe ser abierto por el gobierno. No es suficiente invocar la mal llamada pensión para los adultos mayores, que es muy bienvenida, 6.400 pesos trimestrales, venga usted, claro, pero eso no resuelve en lo absoluto. Eso es un apoyo, no es una pensión ganada por años de servicio. Y se le dijo en su momento al presidente López Obrador: señor presidente, va a confundir que le llame pensión, eso no es una pensión, la FORE la va a sumar a su baja pensión y va a decir: ahora ya tenemos una pensión no contributiva de 6.400 más los 4,000 pesitos que yo te doy por administrarte 30 años los fondos, ya estás arriba, ¿no? Con 10,000 pesos mensuales, por favor. O sea, el debate serio sobre el sistema de pensiones no lo tenemos. El futuro de los jóvenes no está puesto sobre la mesa. Entonces, lo que sigue para ISTESAC también es abrir ese debate. ¿Cómo? Evidente, como se ha hecho hasta ahorita, como dice muy bien Marcelino, se necesitan legisladores que trabajen, no que constituyan una comisión legislativa y voten una propuesta sesgada del gobernador, que además ahora fue derrotada. Por eso es importante a nivel nacional. Porque fíjense ustedes, dice Marcelino, el equipo que negoció, hay un estudiante que venga de alguna universidad extranjera, hay un estudiante con 3 doctorados, como los tecnócratas del PRI y del PAN. No, es gente que entendía la vulneración y que fue capaz de comunicar a los ministros sensibles. Ahora, no nos hagamos ilusiones, como dijo Marcelino, los ministros no siempre entienden, tienen mucha chamba y son problemas que implican cierta especialidad, digamos. Fue quien arrastra la pluma, es el equipo de la ponencia el que fue sensible, que no habían sido durante desde Miguel de la Madrid para acá, no habíamos tenido eso en la Suprema Corte de Justicia, y eso ayuda, y en esta ocasión pone un futuro para todos los lugares que les mencioné, donde hay sistemas estatales con reformas comprometidas, pues una expectativa también para sus trabajadores, ¿verdad? Entonces, no pensemos que el problema está resuelto, hay que abrir el debate. Y no nos gusta la publicidad de Luisa María Alcalde cuando dice que ese fondo de pensiones para el bienestar solucionó el problema de las pensiones del IMSS y el ISSSTE para 2 generaciones acotadas. No es cierto, eso es publicidad, es un parche. No puede un partido político como Morena armar una plataforma sobre esa mentira. No es cierto que está atendido el problema, pero ellos lo insisten, y lo insisten, y lo insisten. Yo lo niego y lo niego. No es cierto. ¿Qué necesitamos? Un debate real sobre el futuro del sistema de pensiones, donde ¿qué va a ocurrir? Como en el caso de ISTESAC, el gobierno va a tener que poner más. Y hasta este momento no lo han puesto. Para el apartado B, todos los trabajos al servicio del Estado, no ha habido una sola oferta para poner más por parte del gobierno de López Obrador ni de Claudia como patrones del apartado B. En el caso de ISTESAC, toca una responsabilidad mayor del gobierno del Estado. Pero ¿qué se necesita ahí? Como dice Marcelino, una propuesta hecha por gente como las que ahora ayudaron con la Suprema Corte, y tenemos muchas de esas propuestas sobre la mesa para organizar de otra manera el pago del sistema de pensiones.
Como verán ustedes, hay mucho que celebrar, pero hay mucho que hacer. El asunto no está resuelto. Lo que vamos a estudiar a continuación entonces son las enseñanzas importantísimas de este Estado para el futuro. Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, compañeros, compañeras, compartir siempre con el doctor Gustavo Leal es muy fructífero para la lucha que tenemos. Esto es parte de un foro permanente en defensa de la seguridad social que hemos sostenido ya con un buen tiempo, y después de esta conferencia de enseñanzas del fallo de la Suprema Corte, el próximo 28 de febrero, desde la Ciudad de México, vamos a tener igual un foro sobre ISEMIN, que es el Instituto de Seguridad del Estado de México, similar o con sus particularidades, pero la intención es que tengamos herramientas como trabajadores, y nos parece que hoy este triunfo, por supuesto nos sumamos a la felicitación, significa entonces que es posible modificar incluso intenciones como las de este gobierno estatal, que simplemente bajo el argumento de que está atronado las finanzas del instituto, entonces se cargue sobre los trabajadores más, se les disminuya derechos adquiridos, y nos parece que las enseñanzas de esta lucha son variadas y sobre todo importantes para la lucha que tenemos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Recordemos siempre que estamos en un contexto nacional, incluso internacional, porque el tema de las pensiones es un fenómeno mundial. Gustavo, como especialista, pues sabe muy bien cómo están los sistemas, cómo se ha querido poner en nuestro país esquemas en otros países que tienen que ver con una línea general que significa cómo se privatiza, cómo se quita a los trabajadores el derecho a una vejez digna. Y bueno, se han revisado también los casos de otros países porque el neoliberalismo sigue presente, compañeros. Nos parece que hace rato nos decía uno de los compañeros del equipo, decía, pues es que este gobernador de Zacatecas plenamente encarna el neoliberalismo. No se ha ido el neoliberalismo. Políticas como estas significan entonces que sigue en esta parte aplicándose. Nos parece que una primera enseñanza muy importante es que ustedes desenmascararon esta intención de quitar derechos, es decir, exhibieron que el grado de corrupción que permea el instituto supuestamente obligaba entonces a disminuir prestaciones, a quitar situaciones que se habían ganado con la lucha, como los 60 días de aguinaldo. Y nos parece que ahí es irreductible nuestra lucha. No podemos aceptar que perdamos derechos adquiridos, incluso en el tema de derechos humanos. Es fundamental, siempre tiene que ser progresivo y siempre tiene que ir hacia adelante, no hacia atrás. Entonces nos parece que aquí la otra gran enseñanza es la combinación que ustedes acertadamente realizaron en esta parte jurídica, pero no se quedaron solo ahí, porque podría presentarse una demanda, un amparo muy bien construido, y creo que tenemos excelentes abogados que están del lado de los trabajadores. Pero eso aprendimos también en la lucha contra la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, que tenía que combinarse, que un amparo, decíamos entonces, sin paro, no tiene posibilidades. Bueno, ahora reconocemos que hay un cambio en la composición de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuánto? Bueno, eso está en veremos. Nos parece que temas tan lamentables como esto de la imagen de limpiarle los zapatos al presidente de la Suprema Corte es lamentable y es no solo triste, sino
condenable, pues, porque además el carácter que ha exhibido el presidente de la Suprema Corte, su origen y demás, pues nos parece que no estamos en un tiempo medieval. Pero bueno, eso podríamos decir que no es lo esencial, sino lo esencial es que logremos entonces que esta Suprema Corte de Justicia atienda. También quiero recordarles que ahí está demandas que hemos hecho contra las UMAS, contra el pago de las pensiones en UMAS. Y entonces creo que es momento de reactivar también esa pelea porque las pensiones se paguen en salarios mínimos y no en UMAS. Pero decía que la enseñanza fundamental es la combinación que ustedes hicieron entre la lucha jurídica y la lucha política. No solo interpusieron la demanda, sino también se movilizaron. Y nos parece que la sección 58 tiene mucha razón el maestro Marcelino, no es el número. Puede haber secciones muy grandes, pero que no se muevan, que no hagan absolutamente nada por sus agremiados. Entonces el número no se vuelve fundamental. Ahora en la Asamblea Nacional de Mérida, los compañeros reconocían que no era solo el número, sino era la capacidad que tenemos de análisis, de propuestas, de enarbolar demandas incluso de otros trabajadores. Nos parece que ese marco nacional, no lo olvidemos, está pendiente la gran batalla por la aprobación de la ley del ISSSTE 2007, pero este paso que ustedes dieron va en un camino que nos ayuda entonces a empujar a trabajadores que dudan. Y sí, así como a ustedes nos pasa, cuando nosotros preguntamos quién entró antes del 2007, bueno, pues levantamos la mano y somos pocos ya. Cifras que nos ha proporcionado el doctor Gustavo Leal, hablamos de 750,000 todavía en el 10º transitorio, mientras que más de 3 millones están en cuentas individuales. Es decir, que en unos 10 años, doctor Gustavo, tal vez terminemos ya con los del 10º transitorio. Entonces, por inanición, eso va a terminar, pues, ¿no? Y todos van a estar en cuentas individuales. Entonces, cada vez que hacemos un brigadeo, una asamblea, una reunión, les decimos a los compañeros más jóvenes, pues es su futuro lo que está en juego. No es solo si podemos ganar un poco más ahora, si podemos disfrutar de beneficios de la lucha anterior, sino lo que se viene. Y entonces ustedes están condenados a una renta vitalicia miserable, a una vejez miserable, y tenemos entonces que luchar. Yo recuerdo que esta combinación de la lucha jurídica y política en esa batalla contra la reforma a la ley del ISSSTE, pues quienes estuvieron, que todavía andan por acá, recordarán pues prácticamente las toneladas de amparos que se interpusieron. Yo recuerdo que había secciones que mandaron trailers con cajas de demandas y estuvimos ahí días y días ahí en San Lázaro para interponer estas demandas, pero también nos movilizamos y sí modificamos 5 artículos en ese momento. No logramos la batalla completa porque nos faltó mayor decisión. Decía mi compañera que nos faltó el último empuje para tirar realmente esa reforma y bueno, ahora lo tenemos que intentar de nuevo. Nos parece que la lucha del 2024 y 2025 en la que ustedes estuvieron presentes es fundamental porque entonces sentó las bases para la lucha que se viene. Esta última Asamblea Nacional representativa de la semana pasada en Mérida, que estuvieron ahí sus compañeros, el maestro Marcelino, pues definió que va a reactivar la movilización, que está en consulta el paro de 72 horas para los días 19, 20 y 21 de marzo, que en este fin de semana hay la preparación de brigadistas que saldrán a distintas secciones a empujar la lucha y que el 1 de marzo tendremos nuevamente una Asamblea Nacional donde definiremos si la consulta arroja que vamos a ese paro de 3 días. Y bueno, pues hay también una perspectiva fuerte hacia la reactivación de la huelga nacional. Hay una intención que se ha declarado y que ha causado mucho ruido, que se ha concentrado en el lema: si no hay solución no rodará el balón.
y bueno, pues más de uno se ha espantado, ha dicho, entonces van a ir a impedir el mundial. Nosotros decimos que tenemos que ser muy inteligentes, porque entonces no estamos solo en una situación contra políticas de un gobierno, sino ahí pues es otra situación. Nosotros en nuestra última manta que llevamos a Mérida, el lema que pusimos fue: Presidenta, el balón está en su cancha, abrogación de la ley del ISSSTE. Y seguramente habrá muchas iniciativas, decían los compañeros, pues retémosle a un partido por los derechos de los trabajadores, cortemos camisetas de la selección, pero que el juego tiene que ser por los derechos de los trabajadores, que el balón ruede por los derechos de los trabajadores. Entonces nos parece que tenemos que ser muy inteligentes y tenemos que, en una perspectiva, construir una reforma viable, de reforma tanto a la ley estatal, que creo que ya el maestro Marcelino lo ha dicho con mucha claridad, pero también a la ley federal. Es decir, nosotros no solo debemos decir que nos oponemos, que no estamos de acuerdo. Decía en una frase que oponerse es resistir, pero también construir una perspectiva, una posibilidad. Y creo que la enseñanza de este fallo es que es posible echar abajo iniciativas como la de este gobernador. A todas luces creo que es muy claro que el clan Monreal está a la baja y que no precisamente pinta para un nuevo periodo. Y los maestros, por supuesto que tenemos que hacer política, no estamos diciendo corporativizarnos, rechazamos por supuesto esta pretensión de Cepeda de una afiliación corporativa, de trasladar el sindicato al partido, tampoco estamos de acuerdo. Creo que la coordinadora tiene principios muy importantes que le han permitido estos 46 años de vida. Entonces llamamos, compañeras, a que en esta asamblea tomen las decisiones en la ruta estatal, pero no olviden la ruta nacional. Zacatecas se ha vuelto muy importante por la lucha que ha hecho la sección 58, la sección 34. Ustedes nos dieron un ejemplo que es posible derrotar también a los charros en su propio terreno de ese reglamento amañado, y por supuesto que tomaremos la enseñanza que ustedes nos han dado, porque aunque llevamos muchos años, recordábamos con los compañeros que nos recibieron amablemente ayer en el aeropuerto que en 1989, que hubo esta oleada que denominamos Primavera Magisterial, aquí estuvimos. Yo estuve aquí en Zacatecas, yo tenía 25 años entonces, no pintaba todavía canas, y estuvimos en el Brigadero aquí. Entonces la lucha ha sido larga y la lucha ha sido cruenta, y muchos compañeros han quedado en el camino. Entonces, para finalizar, queremos rendir un homenaje. Recientemente, el 30 de enero, se cumplió un aniversario del asesinato del profesor Misael Núñez Acosta, y este pasado 2 de febrero también del asesinato de Genaro Vázquez. Hicimos un video, queremos para finalizar nuestra intervención decirles que aquí estamos, aquí seguimos, que de Chiapas a Sonora con la coordinadora, pero que también Zacatecas se vuelve fundamental. Muchas gracias, compañeros. Unidas jamás serán vencidas. Ustedes recobran lo mejor de lo mejor, que los
enséñame las letras con el abecedario, enséñame el camino del revolucionario. Marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad, das a tus colegiales, no te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio. Solamente mencionarles que esa primera parte hay la voz de Misael Núñez Acosta y la voz de Luis Hernández Navarro, que fue fundador también de la coordinadora, que es un gran amigo y que nos ha abierto siempre las páginas de la jornada. Decirles que hacen referencia a un evento que se llamó Congreso de Masas, el 13 de noviembre de 1980, en el Estadio Olímpico de Cebu. 13,000 maestros del Estado de México nombraron a un comité seccional que encabezó Ramón Cubó, que todavía sigue vivito y coleando, y Misael Núñez, que fue el secretario de conflictos de primarias. Al año fue su asesinato y bueno, intentó, el Bester Gordillo está documentado como autora intelectual de este asesinato, pues detener lo que ya se había fundado en el 79, que era nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Más de 200 compañeros, maestras, maestros han caído, algunos por balas, por represión, por situaciones muy fuertes, y el homenaje que decimos debemos de rendir es continuar en esta lucha sin claudicación, sin permitir que el poder nos convenza, nos contamine o diga que hay otra ruta diferente a la de la lucha. Adelante, compañeros. Otro fuerte aplauso, por favor, para el doctor Gustavo Leal Fernández y al profesor Pedro Hernández Morales, que nos trajeron esta charla muy amena, muy constructiva acerca del tema. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra al profesor José Manuel Mendoza Paredes, que va a continuar con esta segunda parte de nuestra asamblea. Sí, así es. Pasa, por favor, profe. Sí, damos por terminada la charla. Gracias. Gracias a los presidentes. Ni UMAS, ni AFORES, sistema solidario de pensiones.